Norma 9. Obedezco las ordenanzas porque Jesús es mi Señor. Las ordenanzas porque tema número 9. Texto base, Mateo 3:15, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos. Wow, conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Muy bien. Ordenanza, viene el concepto, es del griego, dikaioma, obra equitativa por implicación, estatuto u decisión, ordenanza, juicio, justificación, justo. La ordenanza básicamente es algo simbólico, físico, que representa algo espiritual. ¿Sí? Algo físico que representa algo espiritual, pero que debemos hacerlo porque es una ordenanza del Señor. La primera ordenanza que vamos a ver es la ordenanza del bautismo. Importancia del bautismo es una consecuente para el que ha creído en la salvación por gracia. Dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, este texto aclara que si no creyere será condenado, no dice si no creyere y se bautizare será condenado, pero al principio dice que el que creyere y fuere bautizado será condenado, será salvo, perdón. Así que bautizarse es consecuente a creer. Es decir, la persona que cree, realmente ha creído, no tiene inconveniente de bautizarse. Alguno dirá, pastor, el hombre que estaba en la cruz con Jesús no se bautizó y se salvó. Totalmente real. Pero yo te digo que hubiese pasado si el hombre no muere, sino que vive un tiempo más. Y lo altamente probable es que, como todos los que creían realmente, se bautizaban. Así que creí, me bautizo. Es simplemente consecuente a haber creído realmente. Que la pregunta es, si yo he creído, ¿me tengo que bautizar? No. La pregunta es, ¿por qué no bautizarme si yo he creído? Es una decisión. Dios lo manda, pero dejó que el hombre decida. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Nótese, Juan no lo buscó, no le rogó Jesús, ¿por qué no te bautizas? No. Al revés, Jesús vino. Jesús tomó la decisión. Así que es tu decisión. Si tú has creído, tú tienes que decidir bautizarte. Es un testimonio público. El Jordán estaba junto a un camino de alto tráfico. Es decir, que el Jordán, de allí dice que entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán. El Jordán, cuando la gente se bautizaba, todo el mundo sabía que se había bautizado. Entonces, el testimonio público de lo que el Espíritu Santo hizo dentro de mí. Estoy diciendo, así como ahora nací de nuevo a causa que el Espíritu Santo me incorporó al cuerpo de Cristo, entonces ahora hago una representación de lo mismo, siendo hundido, que representa la muerte del viejo hombre, y naciendo el nuevo hombre, un hombre espiritual, y represento lo que ha pasado dentro de mí y dejo que todo el mundo lo sepa. Esto es equivalente a que usted se bautizara hoy y publicara las fotos en sus redes sociales. Alegre, me he bautizado y quiero que todos lo sepan. Se realiza por un ministro. Juan se le reconoció como el ministro con el ministerio de profeta. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. Wow, así que no cualquier persona puede bautizar. Tú no puedes decirle a tu papá, bautízame, al tío, bautízame, al menos que ellos sean ministros del Evangelio. ¿Okay? Entonces no lo puede hacer cualquier persona. Jesús no fue a cualquiera. Jesús fue a un ministro reconocido incluso por él mismo como profeta. La ordenanza del bautismo tiene opositores. Cuando tú te quieres bautizar, hay algunos. El menos esperado, Juan se lo puso a Jesús. Dice Mateo 3:14, más Juan se le oponía. Cuando Jesús viene a ser bautizado, Juan le dice, no, 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 yo no te voy a bautizar. No, no, ¿cómo te bautizar? Tú eres un hombre santo, no lo necesitas. Wow, siempre habrá oposición cuando tú quieres bautizar. ¿Mm? Pero a Juan dice, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le dice, no,
Es necesario, ¿cierto? Que cumplamos. No te opongas. Y Juan entonces dice, bueno, hagámoslo. Así que si tú tienes oposición para bautizarte, recuerda que Jesús también la tuvo. Sin embargo, Jesús no se quedó en la oposición. Venció la oposición y se bautizó. Es un mandato. Jesús siendo sin pecado, cumplió el mandato para no pecar. ¡Wow! Él no necesitaba porque no había pecado, pero si no lo hacía, pecaba porque no cumplía el mandato. Así que dice, para que cumplamos toda justicia. Es agua por sumersión. Bautismo viene la palabra bautizo del verbo pacto y significa simplemente cubrir completamente con vida, no una parte, no como el bautismo católico que es incorrecto. Primero porque esa bebés que no se han arrepentido. Segundo porque no es por sumersión, es por esparción, le echan unas gotitas en la cabeza. Deja abrumado o completamente mojado. El bautismo requiere que la persona se sumerja totalmente en agua, así es el símbolo real. ¿Ok? Mateo 3:16 dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. Y aquí el cielo le fue abierto, subió del agua, lo que significa que lo hundieron y salir y estuvo completamente en el agua, estaba totalmente metido en el agua. ¿Ok? Es para los que creen en el bautismo. Creer implica arrepentirse y por consiguiente bautizarse. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, creer, consecuente, bautizarse. Pero también en Hechos 2:38 dice, Pedro le dijo, arrepiéntase y bautícese. Nótese que Pedro pone esa condición, arrepiéntase y ahora sí bautícese. Así que si una persona ha creído, tiene que bautizarse, pero el creer está implícitamente que se arrepintió, porque el que ha creído se ha arrepentido. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, tienes un pecado oculto, practicas un pecado oculto, pues lógicamente es mejor que no te bautices, pero si tú te has creído realmente y te has arrepentido de tus pecados, wow, debes bautizarte, ¿cierto? Pero recuerde, el que no cree es condenado. Te lo dejo ahí para que lo pienses. Es un símbolo. Vamos a hablar ahora del símbolo de la ordenanza de la Santa Cena, que es nuestra segunda ordenanza. Representa la sangre y el cuerpo de Cristo. O sea, no es literal la sangre, no es literal el cuerpo. Eso también es una herejía de la Iglesia Católica que dice que es literal el cuerpo y la sangre. Por eso cuando alguien toma, ellos llaman hostia como cuerpo de Cristo, le ordenan que no la muerda. Pero si tú notas, no dan vino, pero la cena lleva cuerpo y sangre. Hay dos herejías aquí. Solo dan cuerpo. Uno dice que el cuerpo, para que lo cuenta. Primero los Corintios 11:24. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. La figura. Y en el versículo 25 dice, este el nuevo pacto en mi sangre. Así que el pan representa el cuerpo molido del Señor y la sangre o la copa representa la sangre derramada por nuestros pecados. ¿Sí? Es un símbolo de la obra redentora que muestra la vida eterna y la resurrección. La sangre limpia el pecado para vida eterna y el cuerpo da sanidad y restauración del cuerpo. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros pedimos perdón a Dios, la sangre nos limpia, pero nuestro cuerpo un día tendrá que ser resucitado incorruptible y sano totalmente. Y el cuerpo de Cristo hace que esto suceda. La sangre limpia el pecado, el cuerpo hace que tengamos una restauración total de nuestro cuerpo a un cuerpo incorruptible. Además de que por su llaga fuimos curados y tú puedes recibir sanidad ahora temporal y en el rato sanidad total. La Santa Cena confirma el pacto. La tomamos para confirmar nuestra entrega. 1 Corintios 11:25. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando usted recibe a Jesús, hace un pacto donde lo hace a él su Señor, usted es esclavo para obedecerlo y cuando no lo obedece, se tiene que volver a arrepentir. Hace de esto todas las veces que la bebiera en memoria. Y nosotros recordamos el pacto. Yo estoy contigo y yo sigo cumpliendo. De tantos años, después de tantos meses, te sigo cumpliendo, sigo en el pacto contigo. Fue hecho en tu sangre, porque un pacto necesita sangre.
Afirma la comunión con Dios. Al comerla afirmo mi permanencia en Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Cada vez que tú tomas la cena, tú estás afirmando que tú permaneces en comunión, ¿no? La ordenanza de la Santa Cena también anuncia la muerte y el retorno de Jesús. Cristo murió, resucitó, ascendió y regresa por nosotros y nos va a dar un nuevo cuerpo. Nos va a llevar con él. Primero los Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte, ahí anuncia la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Anunciamos también la venida. Cuando tú tomas la cena y dices, Señor murió por mí, pasado, pero Él vendrá por mí, futuro. Y yo tengo comunión con Él hoy, presente. Wow, así que la cena representa pasado, futuro y presente de nuestra comunión y de la victoria de Cristo en nuestra vida. Conclusiones de este tema. Las ordenanzas son símbolos físicos de cosas espirituales que son necesarias cumplirlas. El bautismo es un mandato del Señor para todos los que han creído realmente. El bautismo es una decisión propia que debemos tomar y mantener a pesar de las opiniones o de las oposiciones. La cena del Señor representa la obra salvadora realizada con su cuerpo y sangre. La cena del Señor se debe tomar dignamente para que sea de bendición y no de maldición.